Capítulo 3: Ética en medicina cardiovascular. Bien. La ética clínica proporciona un método estructurado para la identificación, el análisis y la resolución de los dilemas éticos y morales que se plantean en la atención a los pacientes. Cuatro principios éticos rigen la mayoría de estos problemas. Primero, el principio de beneficencia. Dos, no maleficencia. Tres, respeto a la autonomía del paciente. Y cuatro, justicia. El término beneficencia hace referencia al deber del médico de promover los intereses de los pacientes. Por su parte, el concepto de la no maleficencia se relaciona con el deber del médico de prevenir o evitar el daño a los pacientes. El respeto a la autonomía del paciente se asocia al deber de respetar los valores, los objetivos y el derecho de autodeterminación del paciente. Por último, la noción de justicia se vincula con la obligación de tratar a los pacientes de un modo equitativo, es decir, de acuerdo con la necesidad médica, no con características del paciente, como su etnia o su sexo. Al tratar a un paciente, estos principios pueden entrar en conflicto unos con otros. Por ejemplo, el deseo de un cardiólogo de promover el beneficio, por ejemplo, de prescripción de una estatina a un paciente con enfermedad arterial coronaria, puede entrar en conflicto con la autonomía del paciente. Por ejemplo, rechazo de la estatina por parte del paciente para evitar efectos adversos. Debido a la prevalencia creciente de pacientes que viven con enfermedades cardíacas, a la naturaleza cada vez más compleja de los tratamientos para las cardiopatías, por ejemplo, dispositivos, y al hecho de que estas continúan siendo una causa importante de muerte, es razonable pensar que los médicos que atienden a los pacientes con cardiopatías también tendrán que afrontar los problemas médicos y psicosociales que precipitan los dilemas éticos. Por lo tanto, deberían familiarizarse con los problemas éticos más frecuentes. En este capítulo se van a revisar dichos problemas y su abordaje. Dilemas éticos comunes en medicina cardiovascular. Promoción del principio de beneficencia. El principio de beneficencia o beneficio requiere que el médico promueva los intereses de los pacientes que tendrán siempre prioridad sobre los suyos propios. Los médicos que proporcionan beneficio mantienen su competencia y se esfuerzan por la calidad, seguridad y mejora continua de su práctica clínica. La beneficencia requiere que los médicos compartan de forma completa y clara sus valoraciones y recomendaciones con sus pacientes, asegurándose de que estos las comprenden. Las recomendaciones no deberían ser presentadas como un menú, sino como una jerarquía de opciones según su eficacia, su seguridad y los valores, los objetivos y la preferencia del paciente en materia sanitaria. Considérese el caso de un hombre de 84 años con enfermedad arterial coronaria isquémica y cáncer de próstata metastásico, que ingresa en el hospital aquejado de una insuficiencia cardíaca congestiva. El ecocardiograma muestra disminución marcada de la función sistólica del ventrículo izquierdo, según de los criterios para profilaxis primaria con desfibrilador automático, ¿ya? Implantable. Aunque el paciente cumple la indicación para la implantación de un desfibrilador automático implantable, también presenta una enfermedad simultánea importante. En esta situación, un médico benefactor debe evitar la actitud paternalista de presionar al paciente para que cumpla con la recomendación. En su lugar, el médico debería describir los beneficios y riesgos de la implantación y el tratamiento voluntario. Si se espera que el recurso beneficie al paciente, por ejemplo, su supervivencia, y es compatible con sus valores, preferencias y objetivos, el médico procederá a la implantación del dispositivo. Si por el contrario no se espera que la implantación y el tratamiento con DAI beneficien al paciente o no son compatibles por sus valores, preferencias y objetivos, por ejemplo, evitación de procedimientos invasivos, no se han de poner en práctica. Es de señalar que si el paciente declina la implantación y el tratamiento con DAI, debería serle ofrecido un tratamiento para minimizar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. También se debería considerar la derivación a un especialista en medicina paliativa, especialmente dados su cardiopatía y su cáncer. Prevención y evitación del daño a los pacientes. El principio ético de no maleficencia está estrechamente unido al de beneficencia. Sopesar los beneficios frente a los daños potenciales de una intervención diagnóstica o terapéutica es algo común en la práctica clínica. Es obvio que los médicos deben prevenir o minimizar los daños asociados a cualquier intervención. En Estados Unidos, la mayoría de los facultativos están familiarizados con las advertencias de riesgo que la Food and Drug Administration incorpora las etiquetas de los medicamentos e incluso a la retirada de algunos de ellos del mercado. Sin embargo, un escenario exclusivo de la práctica cardiológica es el asesoramiento sobre el uso de dispositivos cardíacos implantables que incorpora cuestiones como las alertas de seguridad por parte de fabricantes. La motivación de los asesores
en este contexto es la norma de la eficiencia. Por lo general, los médicos son informados de las alertas a través de una carta del fabricante del dispositivo. Muchos pacientes, sin embargo, conocen estas alertas a través de los medios de comunicación. No obstante, los médicos son los responsables de comentarlas con sus enfermos. Los pacientes que portan dispositivos para los que se establece una alerta pueden experimentar diversos perjuicios, tales como mal funcionamiento del dispositivo, es decir, tratamiento inadecuado, ausencia de tratamiento, daños asociados a su reducción y afectación psicológica, por ejemplo, ansiedad, generada por la alerta en sí misma. Algunas alertas recientes han citado riesgos de un 3% o menos de fracaso del dispositivo. Sin embargo, el riesgo al reemplazar el dispositivo, por ejemplo, por infección del bolsillo y muerte, no es insignificante y puede ser de hasta el 8%. Por lo tanto, los médicos no deben recomendar de forma categórica la utilización de dispositivos sobre los que pesa una alerta, ya que este planteamiento puede causar un daño innecesario. Al analizar las alertas de seguridad de un paciente, el médico debe explicar la razón de la misma con un lenguaje claro, comprobando con frecuencia que es entendido y determinar con claridad los aspectos que preocupan al paciente. Debe basar sus recomendaciones en el estado clínico del paciente, en la indicación del tratamiento con el dispositivo correspondiente a la naturaleza de la alerta de seguridad y en las directrices publicadas al respecto. La norma de eficiencia también exige que los médicos no abandonen a sus pacientes. Considérese, por ejemplo, el caso de un equipo de atención sanitaria multidisciplinar que se muestra frustrado ante el caso de una mujer de 62 años afectada de miocardiopatía alcohólica, deshospitalizada con frecuencia por sobrecarga de volumen debido a transgresiones dietéticas y a falta de cumplimiento de las pautas de medicación. Pese a su conducta, el equipo está obligado a tratar a la paciente. Es más, debe intentar averiguar la razón de su comportamiento. Por ejemplo, bajo niveles de alfabetización, falta de acceso, alimentos nutritivos, bajo sensor y abordarlas si es posible. Por ejemplo, programando visitas domiciliarias de un profesional de enfermería. Los trabajadores sociales y los capellanes pueden ser de gran ayuda en estas situaciones. El equipo no debe negarse a tratar a la paciente de forma sumaria, a no ser que se localice un equipo de cuidados alternativo y ambos estén de acuerdo en plantear la derivación. Por último, los conflictos de intereses no deben comprometer la obligación de practicar la norma de eficiencia del médico. Por ejemplo, la relación de un médico con la industria farmacéutica no debe interferir en su toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, debe elegir las intervenciones diagnósticas o terapéuticas sobre la base de su seguridad clínica, sus beneficios y sus costes para el paciente, no en función de sus relaciones con los laboratorios. El paciente y otras partes implicadas deben conocer estas relaciones en todas sus dimensiones. Garantía del consentimiento informado y de negación informada. El consentimiento informado deriva del principio de respeto a la autonomía del paciente para que los pacientes sean autónomos. Deben ser informados acerca de sus enfermedades y de sus opciones de diagnóstico y de tratamiento. El deber de los médicos también es legal. El término consentimiento informado fue usado por primera vez en el proceso judicial de 1957, salvo contra Stanford University. En este caso, el paciente que desarrolló una parálisis después de un procedimiento invasivo reclamó que no había sido suficientemente informado acerca de los riesgos asociados a dicho procedimiento. El tribunal le dio la razón y concluyó que un médico incumple su deber hacia el paciente si retiene información necesaria para que éste tome una decisión informada. El proceso judicial de 1972, ¿ya? Estableció que la norma del paciente razonable, es decir, los médicos deben proporcionar la información que un paciente razonable necesita para tomar una decisión informada. Esta norma se sigue utilizando ampliamente hoy en día. Los elementos del consentimiento informado incluyen la información, por ejemplo, diagnóstico, intervención, propuesta, riesgos, beneficios y alternativas a dicha intervención. La capacidad de tomar decisiones del paciente y su voluntariedad no se debe equiparar el consentimiento informado con un formulario de consentimiento firmado. En su lugar, los médicos deberían involucrar a los pacientes en una conversación significativa acerca de sus diagnósticos y las opciones de tratamiento. Y esta conversación debería documentarse. Aunque debe obtenerse para la mayor parte de las intervenciones, en ciertas circunstancias, el consentimiento informado se asume, por ejemplo, en emergencias o se debe obtener de un responsable sustituto. Por ejemplo, si el paciente es un niño o carece de capacidad de decisión, muchos pacientes con capacidad para decidir rechazan las intervenciones médicas, incluyendo recomendaciones de pruebas diagnósticas, cambios en el estilo de vida, fármacos, dispositivos y procedimientos terapéuticos. Los médicos deben respetar estas decisiones, aunque algunos puedan considerarlas erróneas. Estas decisiones no son necesariamente irracionales. Considérese el caso de una mujer de 82 años con estenosis aórtica sintomática que rechaza la prótesis valvular aórtica. Aquí el médico debe determinar si la paciente está adecuadamente informada sobre los riesgos y beneficios de aceptar la PVA y de los riesgos y beneficios de rechazarlo, de negación informada.
Si está completamente informada y continua, firme en su rechazo, el médico debe respetar su decisión, no abandonarla y formular pues un plan, ¿ya? Un plan de cuidados alternativos. Es esencial documentar en su historia clínica la derivación informada de la PVA. Gestión de los errores médicos. Desafortunadamente, los errores, autos u omisiones no intencionados que dañan o pueden dañar a los pacientes ocurren. Considérese el caso de un hombre de 59 años que se presenta con un angina de pecho, se somete a una angiografía coronaria y experimenta una anafilaxia. La historia clínica recoge una alergia al medio de contraste. No será de extrañar que el cardiólogo que atiende a este paciente experimente emociones negativas al darse cuenta de que se ha producido el error. Sin embargo, está obligado a revelárselo al paciente. La justificación ética para revelar los errores a los pacientes es fuerte. En primer lugar, los médicos deben actuar en beneficio de los pacientes. Ocultarlos no sirve a los pacientes y daña la confianza, porque muchos de ellos con el tiempo descubren los errores. Sin embargo, son los médicos los que deben revelarles los errores y sus consecuencias clínicas. Los pacientes que han sufrido errores no deben ser abandonados. En segundo lugar, el respeto por la autonomía del paciente requiere que el médico le revele los errores para permitir la toma informada de decisiones por su parte. En el caso ejemplo, el paciente tiene derecho a conocer el error para poder actuar en consecuencia de acuerdo con sus valores, sus preferencias y sus objetivos sanitarios. En tercer lugar, la justicia exige que se le dé al paciente lo que le es debido, incluida la información sobre su estado de salud y la compensación si procede. Por último, los médicos deben participar en la prevención de los errores. La mayor parte de los pacientes deben conocer los errores, incluso los menos importantes. Además, revelarlos puede ser beneficioso. En el caso de los pacientes, les informa, resuelve su incertidumbre y promueve la confianza. En el caso de los médicos, puede reducir la tensión, fomenta el perdón del paciente, promueve la confianza y reduce los pleitos. No obstante, el médico puede sentirse incómodo al revelar sus errores a los pacientes. Los siguientes pasos pueden atenuar esa carga. 1. La revelación se debe hacer en privado. Deben estar presentes los allegados del paciente y los miembros esenciales del equipo de salud. Se deben evitar las interrupciones. 2. Antes de revelar el error, el médico debe aclarar la percepción del paciente sobre el problema. Por ejemplo, el cardiólogo del caso podría preguntar, ¿sabe usted por qué se encontró tan enfermo después de la ecografía? Preguntas de ese tipo pueden corregir informaciones erróneas. 3. Al revelar el error, debe hablar claro y comprobar si está siendo comprendido. Por ejemplo, puede aclararle alguna cosa, ¿ya? Puede aclararle alguna cosa, por ejemplo. Después de revelar el error, 4. Después de revelar el error, debe disculparse de forma sincera e informar al paciente de que él y la organización actuarán para evitar errores futuros. Debe evitar atribuir la culpa a terceros. Por ejemplo, el enfermero se ha olvidado de informarme sobre su alergia, ¿no? El médico, 5. El médico debe reconocer la reacción del paciente a la revelación mediante emociones empáticas. Por ejemplo, veo que está usted molesto por esta noticia. 6. Debe describir el plan de tratamiento y seguimiento. 7. Debe documentar la entrevista por escrito. Atención a la negativa y las peticiones de retirada del tratamiento y soporte vital. El respeto de la autonomía del paciente es el principio ético que subyace a su derecho a rechazar o a pedir la retirada del tratamiento médico. También tiene el derecho a rechazar tratamientos previamente concedidos si sus valores, preferencias y objetivos sanitarios han cambiado independientemente de la intención del médico. El inicio o la continuación de un tratamiento que el paciente ha rechazado puede ser visto desde el punto de vista legal como una lesión. Los pacientes terminales se identifican como características de la calidad en los cuidados del final de la vida, el fortalecimiento de la relación con los allegados, el abordaje del dolor y de otros síntomas y la evitación de la prolongación del proceso. Los pacientes terminales o sus representantes pueden rechazar o pedir la suspensión de los tratamientos de soporte vital. Por ejemplo, ventilación mecánica, hemodiálisis, nutrición, hidratación administrativa artificialmente, tratamiento con dispositivos. Y si son percibidos como una carga por ellos o por representantes. La retirada de los tratamientos de soporte vital a aquellos pacientes terminales que ya no los quieren es una práctica muy extendida. Varias decisiones de juzgados de Estados Unidos han acordado los derechos de los pacientes a rechazar o pedir la retirada de los tratamientos de soporte vital. En el caso Kingland de 1976, la Corte Suprema de Nueva Jersey declaró que el derecho a la privacidad incluye el derecho a rechazar tratamientos médicos no deseados, incluidos los de soporte vital. En el caso Cruzan de 1990, la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que las personas legalmente competentes tienen el derecho a rechazar tratamientos médicos no deseados y que ese derecho se aplica a personas incompetentes a través de deseos expresados con anterioridad.
por ejemplo, voluntades anticipadas, ¿no? Y de su representante, de todos modos, para las situaciones que involucran a pacientes que carecen de capacidad para tomar decisiones y no tienen unas VA. El tribunal delega a los estados como los representantes deben ejercitar el derecho de los pacientes a rechazar los tratamientos médicos. Cumplir la demanda de un paciente de rechazar o retirar un tratamiento de soporte vital no es lo mismo que realizar un suicidio asistido por un médico, o una eutanasia. En el caso del suicidio asistido por médico, el paciente acaba voluntariamente con su vida usando los medios que le proporciona un médico. Por ejemplo, la previsión de un fármaco potencialmente mortal. En la eutanasia, el médico pone fin a la vida del paciente de forma intencionada. En el SAM y en la eutanasia se introduce una nueva patología, por ejemplo, un fármaco, con la intención de producir la muerte del paciente. Por el contrario, cuando un paciente fallece tras rechazar o retirar un tratamiento, la causa de la muerte es el trastorno subyacente. La intención es evitar o liberar de tratamientos en los que el coste percibido supera el beneficio percibido. Por ejemplo, consideres el caso de un hombre de 81 años de edad que tiene miocardiopatía isquémica y un DAI y también un cáncer terminal de pulmón. El paciente solicita la retirada del soporte de DAI y entiende las implicaciones de su demanda. En esta situación, el cardiólogo debe conceder la solicitud. Retirar el soporte de DAI es indoloro y puede prevenir descargas incómodas y no deseadas durante los últimos días de vida del paciente. La causa de la inminente muerte del paciente será su trastorno subyacente, no la retirada de soporte del TI. Los médicos que tratan a pacientes que rechazan o solicitan la retirada de tratamiento de soporte vital deben estar seguros de que estos conservan su capacidad de decidir y de que están informados de las consecuencias y de las alternativas a la realización de su decisión. En realidad, muchos pacientes carecen de capacidad de decisión cuando se decide si continuar o retirar la medida de soporte vital. Además, los tratamientos de soporte vital se mantienen con mayor probabilidad en los pacientes que carecen de capacidad de decisión que en aquellos que la conservan. Estas observaciones subrayan la importancia de discutir y documentar de forma proactiva los valores, las preferencias y los objetivos del paciente para el final de la vida. Identificar a un representante cuando conserva la capacidad de decidir. Los cardiólogos y otros médicos que tratan de pacientes con enfermedades cardíacas deben también involucrarse en estas discusiones con los pacientes, especialmente después de que hayan sufrido episodios cardíacos significativos, tales como infarto de miocardio, hospitalización por ICC o implantación de un dispositivo. En ocasiones los médicos pueden objetar en conciencia de las demandas del paciente de mantener o retirar tratamiento de soporte vital. No obstante, deben reconocer la autoridad del paciente sobre su cuerpo y su derecho a rechazar intervenciones no deseadas. Si después de una exploración cuidadosa de sus valores, preferencias y objetivos y de las alternativas a mantener o retirar el tratamiento de soporte vital, la decisión del paciente no haría y llevarla a cabo violaría la conciencia del médico, este debe evitarlo a otro compañero. Promoción de la planificación anticipada del cuidado. El principio que marca la planificación anticipada de los cuidados es el respeto a la autonomía del paciente. Se trata de un proceso en el que los pacientes, trabajando con su médico y sus allegados, articulan sus valores, preferencias y objetivos con vistas a sus decisiones sobre el cuidado futuro de su salud. Por ejemplo, tratamiento de soporte vital al final de la vida. Una forma de planificación es la orden de no reanimación. En general, la reanimación cardiopulmonar, el RCP, es el tratamiento convencional por defecto de la parada cardíaca, a menos que se haya anotado una orden de NR para el paciente. Esta orden es inusual, ya que para llevarse a cabo requiere el consentimiento del paciente para evitar un procedimiento, es decir, un RCP. Llamativamente, un estudio en el que participaron más de 430.000 ancianos hospitalizados que fueron sometidos a RCP hospitalaria entre 1992 y 2005, la supervivencia hasta el alta fue solo del 18%, mientras que en aquellos que fueron hospitalizados por infarto de miocardio, ICC, la sobrevivencia estelar alta fue del 20%. Hay una serie de factores que se asocian con la existencia de una orden de NR, edad avanzada, sexo femenino, raza blanca, deterioro cognitivo y el diagnóstico, especialmente cáncer. Pese a tener un pronóstico similar, existen menos probabilidades de que los pacientes con enfermedad arterial coronaria e ICC severa tengan una orden de NR comparados con los enfermos con un carcinoma de pulmón. Las razones de estas observaciones no están claras, pero pueden reflejar la percepción entre médicos y pacientes de que casi siempre existen tratamientos eficaces para la ICC, pero no para otras enfermedades, lo que determina que existen menos órdenes de NR en pacientes con ICC.
También los pacientes con ICC y sus médicos pueden percibir el valor de la RCP y de la duración y calidad de vida posteriores a la misma de forma distinta a los pacientes con otras enfermedades y sus médicos. Aunque la mayoría de los pacientes hospitalizados con ICC grave prefieren ser reanimados, en muchos casos no es así. Algunos algunos tratan sus preferencias de resucitación con su médico. Por otra parte, los médicos no siempre aciertan en la predicción de la preferencia de RCP en los pacientes con ICC. No obstante, conforme aumenta la sintomatología e incapacidad del paciente con una ICC grave, es menos probable que prefiera ser reanimado. Las órdenes de NR se suelen redactar pocos días antes del fallecimiento, lo que sugiere que son más un marcador de muerte inminente que una decisión planeada. Sin embargo, los pacientes que son informados sobre RCP, ¿no? Por ejemplo, cómo se realiza, los resultados, renuncian a ella con más probabilidad. Estas observaciones sugieren que los médicos deben implicar a sus pacientes de forma más activa en discusiones acerca de RCP, sus resultados y las órdenes de ER. De hecho, la Comisión Conjunta demanda que las instituciones sanitarias tengan protocolos formales para las órdenes de NR. Anticipar los planes de cuidado también incluye la realización de VA. Las VA son instrucciones sobre el cuidado de salud a utilizar cuando el paciente carece de capacidad para decidir. Deben ser vistas como una extensión de la autonomía del paciente. Algunas VA típicas son el apoderado sanitario, en la que el paciente designa a un tercero para la toma de decisiones sanitarias futuras, el testamento vital, en la que enumera sus preferencias para futuros tratamientos, y las VA combinada, que tiene características de ambos. Asociaciones profesionales como la American Medical Association y el American College ya han apoyado un uso mayor de las VA. La mayoría de los pacientes y el público general también aprueban. Por último, la PACIN demanda a las instituciones sanitarias que participen en los programas Medicae, preguntando a sus pacientes si tienen unas VA, informándoles de su derecho a realizarles e incorporando las VA a las historias de los pacientes. Los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia tienen leyes para dar cumplimiento a la PSDA. Sin embargo, aunque los pacientes adultos tienen una opinión favorable de las VA, menos del 25% las tienen. Del mismo modo, la mayoría de pacientes de unidades de cuidados cardíacos carecen de VA y no se acuerdan de comentar los cuidados terminales con sus médicos. Con respecto a los pacientes que portan un dispositivo cardíaco implantable, pocos discuten con sus médicos el manejo del mismo al final de la vida, por ejemplo, su desactivación. La evidencia sugiere que, aunque muchos pacientes con DAI tienen VA, pocos o ninguna de sus VA abordan el tema del dispositivo. Desafortunadamente, algunos pacientes con DAI experimentan múltiples y dolorosas descargas durante el proceso de muerte. Sin embargo, es menos probable que los pacientes portadores de un DAI que se han involucrado en anticipar sus planes de cuidado experimenten estas descargas al final de la vida. Estas observaciones sugieren que los médicos que tratan a pacientes con enfermedades cardíacas deben promover la planificación anticipada de los cuidados. Dada la prevalencia de enfermedades cardíacas y el hecho de que estas son una causa mayor de mortalidad, los cardiólogos y otros médicos que tratan a pacientes cardiópatas tienen una posición única, como la de los oncólogos, que tratan a pacientes con cáncer, para involucrar a estos pacientes en la planificación anticipada del cuidado. Muchos pacientes cardiópatas han sufrido un episodio significativo, tal como un infarto de miocardio, ICC o implantación del dispositivo, que puede condicionar que se planteen los aspectos relacionados con el final de la vida. Deberían ser animados a discutir sobre sus valores, preferencias y objetivos con sus allegados y a realizar unas VA. Los pacientes con dispositivos cardíacos implantables deberían ser animados a incluir en sus VA sus preferencias acerca del manejo del dispositivo al final de la vida. Garantía de una adecuada situación en la toma de decisiones. Los pacientes que carecen de la capacidad de decidir no pueden ser autónomos. En estos casos, los médicos deben confiar en representantes que tomen las decisiones del paciente. Si las urgencias del paciente indican un representante, se debe respetar la decisión. Si el paciente no tiene VA, el representante ideal es quien mejor entienda los valores, los objetivos y la preferencia sanitaria del paciente. Muchos estados, sin embargo, especifican por ley una jerarquía de representantes en ausencia de VA, por ejemplo, cónyuge seguido de hijo adulto. En particular, algunos estados no especifican una jerarquía y el representante es designado por los allegados, los médicos y otros implicados. El respeto al principio ético de la autonomía del paciente exige que el representante siga las instrucciones de la seguridad del paciente si éstas existen. En su ausencia, el representante debe utilizar una opinión subrogada, es decir, basada en los valores, las preferencias y los objetivos previamente establecidos por el paciente.
lo más parecido posible a la que éste haría si fuera competente. Para lograrlo, una pregunta útil para plantearla a los representantes es si su allegado pudiera despertar durante 15 minutos y entender una situación por completo, para después volver a ella, ¿qué le diría a usted que hiciese? No obstante, puede ocurrir que los representantes no conozcan los valores, preferencias y objetivos sanitarios del paciente. En este caso, el representante debe utilizar el criterio de interés superior, es decir, tomar una decisión, ¿ya?, en el interés superior del paciente. Atención a las peticiones de intervención. Atención a las peticiones de intervención. Muchos pacientes o representantes demandan intervenciones diagnósticas o terapéuticas específicas. Muchas de ellas son razonables y se adecuan al nivel de atención. Los médicos deben acceder a estas peticiones, sin embargo, no están obligados a acceder a aquellas que son ineficaces o que vulneran sus principios. Los pacientes también pueden solicitar intervenciones cuya eficacia es cuestionable y su objetivo controvertido. Considérese el caso de un hombre de 56 años que solicita la detección selectiva de la EAC mediante tomografía computarizada. Su mejor amigo ha sufrido un infarto y iba pensando en ello desde que vio un anuncio en una valla publicitaria sobre la detención selectiva con tomografía computarizada. La intervención demandada de detención selectiva EA con TC es de cuestionable eficacia, aunque busca un fin no controvertido. Por ejemplo, la salud del paciente, peticiones como esta refleja la distancia existente entre la evidencia y la práctica clínica. Además, los valores, objetivos y experiencia del paciente en materia sanitaria son los que a menudo propician estas solicitudes más que simplemente concederlas. Los médicos deberían determinar los valores, objetivos y experiencias que subyacen a las demandas, informar de los riesgos y beneficios de la intervención solicitada y formular planes en acuerdo mutuo con los pacientes. Los pacientes también pueden solicitar intervenciones eficaces, cuyo fin es controvertido. Considérese el caso de una mujer de 80 años permanecido en la unidad de cardiología durante más de un mes y que depende de ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria. Carece de capacidad de decisión, creyendo que la perspectiva de que la paciente pueda ser desconectada del respirador y mejorar de forma significativa es escasa. El médico recomienda la retirada de la ventilación mecánica y el inicio de cuidados paliativos. Sin embargo, el marido de la paciente considera que el ventilador hace exactamente lo que se supone que debe hacer, mantener viva a su esposa. Pide que la ventilación mecánica continúe de forma indefinida y afirma que eso es coherente con la voluntad expresada previamente por su mujer. Solicitudes como esta reflejan la distancia entre los valores del paciente y los del médico en relación con el objetivo deseado. En el caso de ejemplo, el marido de la paciente solicita que continúe la ventilación mecánica, que es una medida eficaz para tratar la insuficiencia respiratoria de la paciente. Por otra parte, el médico cree que la paciente no se recuperará y considera inútil continuar la ventilación mecánica. La inutilidad es, sin embargo, difícil de definir. La evaluación cualitativa o cuantitativa de la inutilidad está cargada de valores, es decir, lo que es visto como inútil por el médico puede ser aceptable para el paciente o su representante. Cuando se responde a peticiones de intervenciones eficaces o objetivos controvertidos, el médico debería evitar calificarlo de forma sumaria como inútiles. En lugar de ello, debe tratar de entender los valores, preferencias y objetivos del paciente en materia de salud y el motivo subyacente a la demanda. En general, si la petición es compatible con los valores, preferencias y objetivos del paciente, debe ser aceptada, si no, el médico debe explicar por qué no es apropiada de forma clara y empática. En general, el objetivo del médico debe ser formular y realizar un plan de mutuo acuerdo con el paciente. Para aquellas situaciones en que se mantiene incertidumbre, la consulta ética puede ser muy útil. Si la realización de la intervención vulnera los principios del médico, este debe organizar la derivación del paciente a un colega o, de ser necesario, a otra institución. Mantenimiento de la confidencialidad. El principio ético del respeto a la autonomía del paciente requiere que el médico mantenga su confidencialidad. Los médicos precisan acceder a la información médica de sus pacientes, formulan preguntas delicadas, por ejemplo, sobre la historia sexual, y actúan a través de la exploración física para evaluar y tratarlos de forma adecuada. Los pacientes deben confiar en que su información personal y médica se mantendrá confidencial. Durante miles de años y a lo largo de diversas regiones geográficas, los códigos éticos han declarado el deber médico de mantener la confidencialidad del paciente. De forma similar, existe el deber legal de mantener dicha confidencialidad. Además, sin embargo, los médicos están ética y legalmente obligados a cumplir la confidencialidad del paciente. Por ejemplo, la mayor parte de las jurisdicciones tienen leyes para la notificación obligatoria de las enfermedades infecciosas. Aquí el deber del médico de proteger la salud pública anual es de mantener la confidencialidad del paciente. Considérese el caso de un hombre de 28 años que presenta síncope repetidos y el último ha provocado un accidente de tráfico.
La exploración revela una taquicardia ventricular polimórfica recidivante en el contexto de un síndrome de QT prolongado. Su cardiólogo recomienda medicación y la implantación de desfibrilador, dado que prefiere los tratamientos naturales a los alopáticos. El paciente rechaza el tratamiento, el cardiólogo se pregunta si se debería permitir que el paciente condujese, aunque tiene el derecho a rechazar el tratamiento recomendado. Supondrá un riesgo para sí mismo y para terceras personas si conduce, y se le debe recomendar que no lo haga. Si el paciente rechaza esta opción y supone un riesgo para terceros, está justificado que el médico incumpla la confidencialidad, informando del paciente a las autoridades civiles competentes. No es necesario decir que estas situaciones pueden ser difíciles para los médicos. Sin embargo, se puede obtener asistencia valiosa de colegas como los trabajadores sociales y los abogados especializados en instituciones sanitarias. Asignación de los recursos sanitarios por el clínico. El principio ético de justicia exige que los médicos traten a sus pacientes de forma equitativa. Cuando las decisiones sanitarias se producen según factores específicos del paciente, tales como su sexo, su raza o su religión, y no según sus necesidades médicas, se produce una injusticia. Considérese el caso de una mujer afroamericana de 83 años que presenta angina de pecho. La arteriografía coronaria revela una estenosis del 90% en el tronco coronario izquierdo y una estenosis del 90% en la arteria coronaria derecha. En la idea que está siendo un buen administrador de los escasos recursos sanitarios, el cardiólogo ofrece a la paciente tratamiento médico en lugar de injerto de derivación arterial coronaria. Sin embargo, la justificación del cardiólogo para negarle a la paciente la cirugía es errónea por varios motivos. En primer lugar, si el tratamiento estándar de la paciente es el IDA y no existe una contraindicación relevante, se le debe hacer la cirugía. En segundo lugar, el cardiólogo puede ser el único defensor de los derechos de la paciente, luego tiene que actuar en pro de sus intereses. En tercer lugar, la paciente podría rechazar la cirugía y el no ofrecérsela le priva de la oportunidad de rechazarla. Por último, desestimar la cirugía presupone falsamente que los costes ahorrados se aplicarán a otras necesidades sanitarias. Y llamativamente, la evidencia sugiere en la práctica de la cardiología una tendencia a una asignación de recursos sanitarios de acuerdo con la raza y el sexo. Por ejemplo, los afroamericanos y otros pacientes pertenecientes a minorías tienen menos probabilidad de recibir eh, angiografías coronarias, angioplastías coronarias e hígado que los pacientes blancos. La implantación y el tratamiento con DAI es menos probable, con el desfibrilador es menos probable en mujeres y en pacientes pertenecientes a minorías raciales o étnicas que en hombres blancos. El principio ético de justicia requiere que los médicos eviten estas inquietudes de autoeducación y trabajen para eliminarlas. Acercamiento a los dilemas éticos en la práctica clínica. Un acercamiento útil a los dilemas éticos en la clínica comienza con la revisión cuidadosa de las indicaciones médicas, las preferencias del paciente, la calidad de vida y las características contextuales del caso. Las indicaciones médicas incluyen la identificación de los problemas médicos del paciente, de los tratamientos y sus objetivos y los del médico. La revisión de la preferencia del paciente se explica por sí misma, sin embargo, incluye también la identificación del representante adecuado en caso de carecer aquel de capacidad de decisión. La calidad de vida incluye la determinación de las perspectivas de restablecimiento del paciente con y sin tratamiento a una vida normal. Las secuelas que experimentará si el tratamiento tiene éxito y la definición para médico y paciente de calidad de vida, las características contextuales incluyen asuntos de familia, religión, finanzas, legales u otros que pueden afectar a la toma de decisiones. Este acercamiento no sugiere o especifica una jerarquía de prioridades éticas. En su lugar, permite una adecuada exposición y análisis de los hechos relevantes del caso desde el punto de vista ético, es decir, aquellos que se relacionan con los cuatro principios éticos. Además, suele definir el problema ético del caso y sugerir una solución. No obstante, los cardiólogos y otros médicos que tratan a los pacientes con una cardiopatía pueden encontrar enormes dilemas éticos que son difíciles de resolver. En estas situaciones, las consultas éticas pueden ser muy útiles. De hecho, la comisión conjunta requiere a las instituciones sanitarias que tengan procesos para abordar las preocupaciones éticas que surgen durante el tratamiento de sus pacientes. Los médicos deben estar familiarizados con los procesos de sus instituciones. Muy bien.